Buenas noches, hoy es martes 13 y el martes 13 dicen que ni te cases ni te embarques, pero es un excelente momento para presentar un libro como del que vamos a hablar esta noche, de cómo el diablo adquirió sus cuernos, con su autora Susana Castellanos de Subiría, quien conversará sobre esta obra con el escritor Álvaro Robledo. Les damos la bienvenida a ellos dos y los invitamos a que los escuchen y compartan la fabulosa conversación que tendrán sobre esta obra, una obra excepcional sobre un personaje sorprendente, el diablo, y cómo ha sido su creación a lo largo de la historia. Bienvenidos Álvaro y Susana. Buenas tardes, hola Susana, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, Estamos acá para presentar el libro de Susana, de cómo el diablo adquirió sus cuernos, la evolución de la imagen del ángel caído, eh, que bueno, en verdad es un libro que les recomiendo mucho, que lo compren, lo lean, lo estudien, lo analicen, porque tiene que ver con una de las imágenes que, bueno, ha ocupado a Occidente durante toda su existencia, pues desde la creación del cristianismo hasta nuestros días. Es una imagen creada por nosotros también, de todas maneras, ¿no? Aunque algunos crean que en verdad tiene sustento y lo tiene de ciertas maneras. Todo lo que existe en la imaginación es real. Eso es uno de los puntos también de la filosofía oculta. Pero entonces la invitación es para que compren el libro, lo lean y lo disfruten. Es un libro muy, muy inteligente, muy ameno, da una visión panorámica muy bien jalada de cómo ha sido la construcción a través de los siglos de este personaje que nos perturba tanto también, ¿no? Eh, y que tiene, digamos, también otras formas de expresión a lo largo del tiempo. Eh, Hoy, sí, efectivamente es un viernes 13, entonces es siempre un motivo de recordación para quienes nos interesan estas cosas. El viernes 13 tiene obviamente otras connotaciones, digamos, más femeninas, más alegres, que tienen que ver con la vendimia, con la expresión de la fertilidad, pero como se conoce el viernes 13 en su lado ominoso, tiene que ver con un suceso que ocurrió en el 1314, eh, cuando fue quemado en la hoguera el último gran maestre de la Orden del Temple, el maestro de los templarios, que se llamaba Jacques de Molay. Él, bueno, como todos los templarios, habían amasado una gran fortuna, un gran conocimiento tenían de su experiencia en las cruzadas en Tierra Santa, y en ese momento en Europa quien estaba de rey era Felipe IV, que bueno, había hecho una locura con todo, con la tierra, con el país, con los impuestos, no tenía dinero. Entonces le pide al Papa Clemente V, que estaba en ese momento, que le dé dinero, y él dice, no, yo tampoco tengo nada, pídale a los templarios, que son los que tienen la plata. Pues bueno, se la pidió y ellos se la negaron. Ellos eran, digamos, como los primeros banqueros, ellos se inventaron los cheques de viajero. Entonces, un tipo que se iba a ir a Jerusalén desde París, entonces, bueno, no tenía que llevar toda su riqueza y correr el riesgo de perderlo todo en el camino, sino que entonces le daban un papel donde decía esto equivale a tanto y se lo daban en Jerusalén cuando llegara allá, o en los otros, en el sitio al que estuviera. Entonces se negaron a darle la plata al rey Felipe IV, y entonces, bueno, como suelen ser los gobernantes heridos en su orgullo, entonces decidió decir que eran herejes. Ellos lo que habían hecho en Tierra Santa era enriquecerse, y se habían dedicado a la herejía, que se habían vuelto sodomitas. Eso era un pecado en ese momento por el que la gente moría quemada en la hoguera. Entonces, digamos que sí hemos avanzado un poco en ciertas cosas como especie, eh, y que sobre todo adoraban a un personaje que era Baphomet, que es una de las
imágenes con las que se ha asociado al diablo, ¿no? Era este personaje que luego aparecerá en las imágenes, en la iconografía diabólica, con una imagen que popularizó Eliphas Levi, uno de los grandes ocultistas del siglo XIX, que es la imagen esta del macho cabrío, con una mano mirando hacia arriba y la otra hacia abajo, que dice solve et coagula, disolver y coagular, ¿no? Y que bueno, tiene pues muchas asociaciones dentro de la filosofía ocultista y que no tienen nada que ver con lo ominoso de la imagen del demonio que atravesó los siglos. Entonces, bueno, apresan a Jacques de Molay y a todos los las grandes dignidades de la Orden del Temple, de los templarios, y bueno, a todos los cazan, unos después, bueno, parece que se vuelan a Portugal, muchos a Escocia, pero cuando está en la pira funeraria, Jacques de Molay hace una maldición, ¿no? A él, mediante tortura, lo han hecho confesar que él sí era responsable de todas esas cosas que decían, pero cuando está en la pira funeraria, niega todo y maldice al rey Felipe IV y a Clemente V y al Papa Clemente V, y dice que no van a vivir más de un año. Y es una maldición que se cumple. Ambos mueren, uno 6 meses después y otro antes de que se cumple el año. Entonces ahí está, digamos, como toda esta idea de los templarios. Pero digámoslo, para esto es lo del viernes 13, eso pasó un viernes 13. Pero entonces, para entrar ya en materia y preguntarle a Susana acerca de esto, digamos, esta imagen de Baphomet es un símbolo, ¿no? En griego, tú que conoces también la mitología, sabes que símbolo quiere decir lo que une, lo que pega las cosas, símbolo, ¿no? Que su opuesto sería diabolon, ¿no? Que es diablo, de ahí viene diablo, que es lo que separa, ¿no? Lo que divide. ¿Tú crees que la imagen del diablo podría ser un símbolo que también une ciertas cosas? Claro, claro. Esencial. Es un símbolo. Y ha sido construido desde los orígenes de la Edad Media, de alguna manera, para condensar en cada época ciertos miedos, ciertas tensiones sociales y de alguna manera también cierto aspecto oscuro del interior de nosotros mismos, algo que nos es difícil reconocer, revelar. Entonces, en diferentes momentos del arte y de la literatura ha sido representado de una manera diferente. El Baphomet va a tener los elementos del macho cabrío, que a su vez tiene raíces en los sátiros y los faunos griegos, que eran estas deidades de la fertilidad. Entonces estaban asociadas a una masculinidad fértil, y tenían cachos, tenía el cabro, es un símbolo de fertilidad, de la naturaleza instintiva, de todo aquello, de la fuerza de la naturaleza en su aspecto masculino. Entonces, esta figura, más allá de lo maligno básico, por decirlo de alguna manera, representa también como la fuerza de la naturaleza interior. Sí, sí. Leyendo tu libro hay otro asunto que me parece que es fundamental para la comprensión de la imagen del diablo, que es que solo puede surgir de una cultura monoteísta, donde existe, digamos, esta idea de la dualidad, donde está, bueno, empieza, bueno, en Sumeria y en Babilonia también, pero bueno, luego vendrá todas las grandes religiones monoteístas, la judía, la cristiana y el islam, donde hay una encarnación del bien y del mal. Está este mundo dual, ¿no? De polaridades en la que hay un bien y hay un mal. Eso no existía, digamos, en las mal llamadas culturas paganas. Había un panteón con un montón de dioses donde había algunos que de pronto eran más malos que los otros o hacían cosas que en teoría eran más malas que los otros. Está el malvado Set en la
en la tradición egipcia, ¿no? Que era el hermano de Osiris y al que mata y que luego peleará con su sobrino Horus, ¿no? No sé, en la mitología nórdica estaba Loki, que era pues un poco como malvado, bueno, y en todas hay como otras cosas así, pero no hay un diablo, digamos, ¿no? Está Saturno, que tiene cosas pues terribles, en fin, todos tienen como estas cosas de luz y de sombra, pero no hay uno que sea claramente el enemigo, el otro, ¿no? ¿Cómo es esta cosa del elemento de esta cosa de la dualidad que solo es posible en una religión monoteísta, que existe este personaje? Exacto. Entonces, vamos a ver qué es en las tradiciones monoteístas, particularmente el libro se va a enfocar en el cristianismo, ¿sí? Y dentro del cristianismo, en el catolicismo específicamente. Pero entonces sí, en las tradiciones religiosas que tienen muchos dioses, todos ellos tienen un comportamiento de alguna manera bastante humano. Lo vemos claramente en los griegos. Lo podemos ver desde los sumerios, babilonios, egipcios, de alguna manera, el tema de las emociones, pero sin duda donde lo podemos explorar más profundamente es en los griegos. Entonces, vemos a Zeus con su característico problema de estar persiguiendo diosas, ninfas, princesas y todos estos seres, y una relación matrimonial muy, muy difícil con Hera. Y Hera, la diosa del matrimonio, es capaz de cosas espantosas. Le envió a Hércules la locura, le mandó una serpiente cuando era un bebé. Cuando Hércules estaba loco, asesinó su familia, su esposa y sus hijos. Pero ella no es en sí una diosa malvada. Está desesperada porque su marido le pone los cachos, pero eso es entendible hasta cierto punto. Entonces, el punto es que ya cuando aparece un solo Dios, el concepto de un solo Dios que abarca todo el bien, el mal va a estar en otro ser, por lo general. Aquí hago una salvedad porque digamos, en la forma más generalizada del judaísmo no está tan presente, no está latente la figura del diablo. Es más un problema interior del ser humano. Sí, el mal está en la condición humana del hombre, pero no se desarrolla, digamos, en la parte más general del judaísmo, esa figura del mal tampoco. Entonces viene siendo particularmente en el cristianismo, tanto en el católico como en el protestante posteriormente. Curiosamente, aunque en el protestante está muy, muy, muy presente, muy latente, no hay una iconografía como si hay en el catolicismo. Pues básicamente porque hay todo un problema con las imágenes en general. Entonces, donde lo vamos a encontrar en sus expresiones plásticas, artísticas, va a ser sobre todo en la tradición católica. Y entonces él va a encarnar el mal. Al ser la encarnación de ese mal, va a absorber, va a tomar elementos de las tradiciones anteriores, que como tú muy bien decías, son mal llamadas paganas, pero para que nos entendamos, todas estas tradiciones anteriores al cristianismo que tenían muchos dioses, y todos aquellos elementos que dentro de este cristianismo oficial se va a considerar que no son positivos, pues entonces van a terminar siendo demonizados. Es así como va a terminar demonizado Pan, este sátiro Fauno, va a terminar demonizado de alguna manera el tridente de Poseidón, que va a tener, ser el famoso tridente del diablo, y van a ser demonizados muchos elementos, no solamente del personaje del diablo, sino de una serie de asociados, por decirlo de él, que es como las brujas, son hechiceras celtas que se van a convertir en brujas, ya cuando son brujas son las amantes de Satán,
pero ellas originalmente como hechiceras eran simplemente unas sabias, unas curanderas, unas mujeres con el poder del conocimiento de la naturaleza, por demás muy hermosas, seductoras, y estas figuras se van a demonizar y van a pasar a formar parte de las huestes del maligno, por decirlo así, dentro de esta visión que se va a ir condensando, sobre todo a finales de la Edad Media. Sí, una pregunta que me surgió cuando leí tu libro, y que quisiera que me dieras tu visión sobre el asunto, es que, digamos, bueno, entrando ya en la religión cristiana, sobre todo, y católica, que fueron, como dices muy bien, quienes construyeron, digamos, de una manera más decidida la imagen del diablo, ¿cómo se crea el diablo como enemigo? Digo, si Dios es todopoderoso y omnipotente y es la gran perfección, ¿el diablo no sería una parte de esa creación también? ¿El enemigo del diablo no sería realmente el Cristo? ¿No? Digamos, Dios estaría como atrás, digamos, los gnósticos lo tenían muy claro, ¿no? Que había como un Dios, que era el Dios verdadero que estaba ahí atrás, y que el que había hecho la creación esta donde nos encontramos era como una suerte de demiurgo idiota, ¿no? Decían ellos, que era un tipo terrible, y entonces pues todo lo que vemos aquí en el mundo material es la creación de eso, y por eso pues la pasamos tan mal, porque el verdadero Dios está allá atrás, ignorante y escondido y en silencio de todo lo que pasa, ¿no? Esta idea, pues entonces, ¿cómo es que va a haber un enemigo realmente de este Dios que es todopoderoso y omnipresente y el creador de todo, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Se va construyendo lentamente y no hay como una resolución muy clara. Entonces, es importante tener en cuenta que como este personaje va creciendo a lo largo de los siglos, va surgiendo y va a tener muchas interpretaciones, entonces vamos a encontrar para finales de la Edad Media que él está como en el submundo, que va a tener como las huestes del mal en una sociedad, además, que está también demonizando todo aquello que no es cristiano. Entonces, todo lo que no soy yo, lo que no somos nosotros, lo que no pertenece a mi entorno, lo que no pertenece a mi cultura, va a quedar del lado del maligno. Y eso otro, la otredad siempre es muy grande, y eso otro entonces va a abarcar como una gran cantidad de elementos, pero son inmensos, y también una amenaza constante y latente. El tema, por ejemplo, durante la plena Edad Media, de los infieles, de los musulmanes, a los que se consideraba que eran patrocinados, dirigidos por el mismísimo Lucifer. Entonces, aquí hay, pues, existieron las cruzadas, era un conflicto pues real que se dio, pero la fuerza tan temible que ellos tenían se la atribuían a algo muy poderoso, a algo que tenía que ser muy poderoso, capaz de enfrentarse y ganarles a ellos que tenían de su lado a Dios. Entonces, cuando se empieza como a mezclar este aspecto social, cotidiano, y ponerle, ya, cuando el Dios de mis enemigos es un demonio, básicamente, y es muy poderoso, pues se empieza a ensalzar de alguna manera este poder de este personaje. Hay un elemento que también me llamó mucho la atención, y es que, digamos, el diablo tiene muchos vasos comunicantes con uno de los grandes temores del cristianismo, del catolicismo, que es el temor a la muerte, pero que está conectado también con la idea de la otra vida, ¿no? Que entonces uno, de acuerdo a lo que hace, se gana el cielo o se va al infierno, ¿no? A vivir una eternidad de suplicios y de cosas terribles, ¿no? En este sentido, ese temor a la muerte, esa otra vida de castigos, que tiene pues es una connotación totalmente moral, que fue creada pues por los primeros padres de la iglesia para, bueno, para
arrear el rebaño, digamos, ¿no? ¿Cuándo crees tú que es el momento en el que se pone, que exista, digamos, esta otra versión? Digamos, está en el principio del imaginario que se imaginan Pablo y Lucas, que fueron los que se inventaron realmente el catolicismo, eso no fue Cristo, no fue Jesús, pues. ¿En qué momento es que empiezan a crearse, digamos, como todos estos mundos, esos universos donde está esta otra vida, estas otras vidas, estos otros universos que tienen que ver claramente con la moral, ¿no? Claro, pero mira que este en particular, la relación con la muerte, viene incluso desde antes, y ese personaje que no es un diablo, pero que es un personaje bastante inquietante, que incluso aparece en películas para niños, es el ángel de la muerte. Sí. Entonces, en los 10 mandamientos, perdón, en Moisés, en las plagas de Egipto, en la última de las plagas, cuando se muere el primogénito de los Faraón. Es un ángel de la muerte el que sale y acaba con ellos. En una película de Disney es muy impresionante porque sale el ángel, ¿sí? O sea, se ve y va acabando de esos niños. Y esto está conectado porque el dios de la muerte ha existido siempre en diferentes tradiciones, pero no necesariamente es un personaje malvado. Hades, aunque otra película de Disney, la de Hércules, lo haga parecer como si fuera un personaje diabólico, opositor, pero no lo es así en realidad. Entonces, tú tienes razón, hay una conexión que viene desde la tradición, digamos, hebreo-aramea en la Biblia, en lo que se llama el Antiguo Testamento, que está el ángel de la muerte. Incluso este tema del ángel de la muerte es importante porque las primeras representaciones, que es algo que está en el libro, cuando buscamos los orígenes de las representaciones, de la iconografía del diablo, nos encontramos con el ángel de la muerte. Entonces, es Jesús, y hay uno pues que va a ser de la vida y otro que va a ser de la muerte, que curiosamente además está vestido de azul. Entonces, este personaje, pues unos van a resucitar y otros no van a resucitar. Todavía no está claramente la figura de que se van a condenar y van a tener unos castigos tortuosos en el más allá. Eso no estaba. Estaba claro que no iban a tener por lo menos vida hasta ahora. Por lo menos, y además en la iconografía solamente queda eso ahí. Y lentamente esto va a ir cambiando. Entonces, sobre todo, a raíz de la asociación de la muerte con el mal, que está en la Edad Media y va a tener muchísima fuerza durante las danzas macabras, por ejemplo, las representaciones artísticas de las danzas macabras que se dan en el siglo XIV, con el tema de la peste negra, el tema de la muerte es tan patente, tan latente, tan vívido a toda hora, que la muerte comienza a estar como un tema constante en la literatura y en el arte, pero es algo, pues ahí están las danzas en las que es un poco irónico, pero está por otra parte unas representaciones que son pues macabras, o sea que es terrorífico, es con el mal, es con el sufrimiento, o sea hay ese tema ambivalente entre pues comamos y bebamos que mañana moriremos, pero por otra parte está el tema de no, hay que arrepentirse porque no nos vamos a condenar. Entonces, toda la iconografía medieval, religiosa, medieval, que está asociada a este tema del más allá y va a aparecer como un gran protagonista el personaje del diablo, que es algo que vemos en la Divina Comedia de Dante, donde ya pues si bien él como personaje no es tanto lo que hacen, ni lo que hablan, ni lo que sabemos de su vida, sí es el centro del infierno en sí mismo, es el corazón del infierno. Entonces, esta figura
está en la profundidad de la tierra, en lo más profundo de los abismos, por allá enterrado, porque cayó del cielo. Entonces empiezan a entremezclarse una cantidad de relatos, que fue un ángel, tiene unas alas, está caído, pero de todos modos, al parecer, su falta y el contacto con la tierra lo empezó a volver un poco monstruoso, porque ya no es tan lindo, y él está sufriendo, pues, aparentemente, porque ya no puede ver a Dios, pero está en las profundidades, está en el lado más opuesto a Dios, en lo más profundo, donde no llega la luz de Dios en esos términos. Entonces pues se vuelve el ángel de la oscuridad también. Esto a nivel simbólico tiene muchos elementos y pues a nivel, digamos, de una primera lectura es el opositor a Dios, simplemente. Sí. Acá digamos que ya, bueno, me gustaría que siguieras hablando de esto porque es uno de los asuntos que tratas de manera más amplia y de una manera muy bien desarrollada en tu libro, y es que de alguna manera, al menos como yo lo interpreté ahí, la creación del diablo es una creación del arte en gran medida, ¿no? Como es que empieza a aparecer en la pintura, en la música, como lo decías ahora, en la literatura. Bueno, evidentemente está la Divina Comedia, está el Fausto de Goethe, en fin, su creación viene del arte en gran medida. ¿Cómo podrías ampliar, digamos, esa idea de cómo la creación realmente sí es una creación humana en esa medida, ¿no? Claro, porque, digamos, en la Biblia hay unas referencias poco claras, ¿sí? Que además no todas interpretan de la misma manera. Es decir, nosotros dentro de una tradición cristiana estamos acostumbrados a asociar la serpiente del paraíso con el diablo, pero eso no necesariamente es la única interpretación posible. De hecho, dentro de la tradición judía no consideran que sea el diablo, o sea, es una serpiente la que habló y ya, pero o sea, tenía un carácter simbólico, si tú quieres, de otra manera, pero no se está asociando. Entonces, las lecturas que se pueden hacer de ciertos pasajes bíblicos para asociarlos con la figura del diablo, incluso la que estamos acostumbrados, que es que era un ángel que estaba en el cielo y que con su soberbia se enfrentó con Dios y todo esto, tampoco, o sea, es una lectura, es una interpretación, pero no es que esté claramente narrada la historia del diablo. Entonces vamos a tener algunas referencias en la Biblia, un texto apócrifo que es muy interesante, que es el libro de Enoch, sí, en donde se hace referencia a los ángeles pues que desobedecieron a Dios y bajaron a la tierra para estar con mujeres, tuvieron relaciones con ellas y nacieron estos seres superpoderosos, un poco gigantes, que son los Nefilim. Entonces, ahí, digamos, hay otras raíces de este personaje. Entonces, hay muchos, digamos, muchos caminos para acercarnos a este personaje. Específicamente en el arte, entonces podemos ver que está como ángel de la muerte en tradición bizantina, bastante temprana, y luego empieza a ser reflejado normalmente como una bestia, como un ser horrible, peludo. Y esto también tiene un carácter simbólico muy importante, y es porque está asociado a lo instintivo, a la naturaleza. Los seres peludos, animalescos, es algo como que no se han depurado, no están bajo el influjo del espíritu divino, sino que siguen siendo instintivos.
no controlan sus pasiones. De ahí que los pecados capitales estén asociados a no controlar los instintos en su mayoría, ¿sí? Digamos que el tema de la soberbia es un poco más complejo, pero la gula o la ira o la lujuria es no controlarme, ¿no? Entonces, este ser bestial es un ser que da rienda suelta a todos los placeres sin límite o a todo su egoísmo, ¿cierto? Y que no quiere como refinarse o subordinarse o como se lea a la luz divina. Entonces, por eso es tan bestial. Pero lentamente va a ir cambiando y va cambiando a medida que la sociedad va cambiando. Entonces, va dejando ese aspecto tan de bestia grotesca, que además es interesante, Álvaro, porque tú lo ves y te despierta temor o te despierta repugnancia. Tú no sientes afinidad con esa bestia que se refleja en el siglo XII o siglo XIII. Es repugnante, es algo con lo que tú no te quieres acercar, digamos. Pero esta figura va a ir cambiando, tanto en la literatura como en el arte. Y nos acercamos a un poema magistral, que yo creo que ese es el momento culmen de la personalidad, que es el poema de Milton, El Paraíso de Milton. Y ahí empezamos a ver un personaje, un ángel caído que se opone a Dios, pero que tiene sus motivos, de alguna manera que tiene su dignidad, que tiene su individualidad. Y es muy interesante que se dé en un momento histórico en que está consolidándose el individualismo, en que el individuo, los artistas quieren firmar, las personas ya no están funcionando tan colectivamente como en la Edad Media, sino que estamos en los inicios del mundo moderno y el individuo comienza a ser importante y ya estar subordinado a alguien no es tan interesante. Entonces es un personaje que se opone a Dios, pero que lo hace a uno pensar si sí es más interesante la libertad. Sí, me he condenado o no, pero es mi estilo, es a mi manera. Y empiezan las semillas en este punto de quiebre para representar ya un personaje que no es animalesco, que no es una bestia que se ve en el arte del románico, sino un personaje que tiene características más humanas, como va a llegar a representarse en el siglo XIX en el romanticismo, que en el romanticismo ya llega a convertirse en un ideal, es el ideal de la libertad, es el ideal del ser autónomo, capaz de pensar por sí mismo. Entonces, este proceso en que es una bestia espantosa y repugnante a convertirse en un ideal de los espíritus libres, ¿sí? del espíritu que quiere ser rebelde, independiente, autónomo y no estar sometido a nada, ni siquiera a Dios. Entonces, ahí es donde empiezo a adquirir un carácter profundamente atractivo, realmente muy sexy. Sí, total. Es la idea pues del rebelde y lo que dice se transforma su representación de muchísimas formas. Ahí es que, digamos, empieza a entrar el personaje más perturbador por lo atractivo, como lo dices, y sexy, que es Lucifer, ¿no? Lucifer es el que traduce, el que trae la luz, o Luzbel, la bella luz, ¿no? Entonces, que digamos, hace poco hice una traducción de un libro que los anarquistas ahora cogen y se dicen anarcosatanistas, pero no porque crean en el diablo como una figura a la que van a adorar o esto, sino porque dicen que fue el primer gran rebelde, que se rebeló contra el gran patrón que era Yahvé, y entonces quiso traerle pues como la idea de comunidad y otras cosas a la humanidad, una especie pues como de Prometeo también, que es una imagen que está ahí cercana, ¿no? Yo quería preguntarte,
¿en qué momento empezaste tú a interesarte por este asunto, por indagar más, digamos, en el asunto del diablo? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esa figura para sumergirte, digamos, en su estudio? ¿Qué era lo que querías desentrañar ahí? Bueno, aquí hay dos puntos que has tocado, que ya entramos en algo muy personal de mi vida. Cuando hablas de los anarquistas, y me preguntabas hace rato antes de que comenzáramos, que si la persona a la que le había dedicado el libro era mi hijo. Y Sí. Nico tiene una profunda fascinación por este tipo de ideología. Entonces, esto que tú estás diciendo, pues es algo que conversaba mucho con él, y es el tema de la fascinación por el espíritu libre, el tema de la independencia, el tema de poder romper con la ideología del establecimiento y encontrar mi propio camino. Entonces, eso puede resultar muy atractivo para ciertas personas. Claro. Y por otra parte, que también ya tiene un punto personal, que me decías que en qué momento comencé a interesarme. Bueno, la verdad, esto es un tema, si te soy sincera, que viene de la infancia. Sí, claro. Estos gustos que he cargado a lo largo de mi vida por las representaciones del mal en la literatura y el arte, tienen que ver porque viví en una familia profundamente religiosa, pero dividida en un cisma. Además, pues como dato curioso, todas mujeres, ya no había hombres en varios kilómetros a la redonda. Yo estudié además en un colegio femenino. Entonces, esto es una casa en la que había libros de todo tipo, eso sí, libros, muchos libros, pero es un matriarcado de mujeres que leen muchísimo, fuertes, independientes, temibles. O sea, yo era la menor de 3 generaciones que estaban todas ahí. Y pues una facción, digamos, era católica, militante católica, y la otra protestante. Entonces empezó a dar un conflicto por las imágenes, por desempotrar. Además, te cuento ya, yo vivía en una casa cerca a la clínica Palermo. Entonces es como la casa de los Adams, ¿sí? Eso es una casa en inglés. Entonces es una casa que cuando yo era niña me la imaginaba como de los Adams, daba susto ir a la cocina por la noche y esas cosas, por los pisos de madera, y había doble escalera, pero además había muchísimas imágenes religiosas, y el conflicto entre estas dos mujeres muy importantes, mi tía abuela y mi abuela, una católica y la otra de una tradición protestante, por las imágenes, por la virginidad de la Virgen, por si Jesús o era Dios, y tomar un bando u otro a los 6 años de edad, si yo hacía la primera comunión o no. Si yo no estaba de un lado, del otro estaba el diablo, ¿sí? Era irse con el diablo. Y entonces, más adelante en mi vida, cuando tomé distancia de todas las versiones que me ofrecían, también estaba latente esa preocupación. Entonces, cuando tú creces en una casa donde el tema en las 11 es un tema religioso siempre, pero dividido, como era un cisma, el personaje del demonio estaba por ahí, detrás de la escalera, además en esa casa, estaba por ahí si uno no se portaba bien, si uno no hacía las tareas, y sobre todo si tomaba la otra versión del cristianismo, que no era de una o la otra, ¿sí? Esto era. Y ese conflicto religioso, y ese considerar que nosotros, cualquiera que fuera el bando, que estaban del lado del diablo, de verdad me marcó mucho. Y despertó mucho interés por la historia de las religiones, que es una de las clases que ahora dicto, porque es una fascinación muy profunda, saber quién era entonces ese personaje que acechaba detrás de las escaleras. No, una maravilla, porque bueno, igual, tú lo sabes muy bien,
lo que está detrás de toda mitología y de todas estas ideas es una psicología, ¿no? Es una forma de entendernos como seres humanos, como especie, ¿no? Cómo hemos construido todas estas ideas a través del lenguaje siempre, en la que, bueno, es donde existimos, ¿no? En esa medida, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué ves en el estudio, digamos, de la imagen del diablo en particular, que es lo que nos atañe en esta charla? ¿Qué es lo que tiene de valor para nuestro mundo actual? Entender, digamos, de dónde proviene, cuáles son sus implicaciones, sus ramificaciones. ¿Qué es lo valioso que tiene, digamos, para alguien que quiera leer tu libro, entender esa figura que ha sido pues tan incomprendida también y tan temida, bueno, salvo ahora que, bueno, existen todos estos otros nuevos grupos donde, bueno, o sea, que el satanismo en últimas termina siendo una cosa un poco infantil, como lo decía Aleister Crowley, que fue tildado de satanista mucho tiempo, ¿no? Y a él no le importaba porque le gustaba hacerse el malo, pero él decía que era una cosa como muy infantil realmente, de quién quieres más, a tu papá o a tu mamá un poco, ¿no? ¿Cuál es el sentido, digamos, de entender esas polaridades, ¿no? En un mundo tan polarizado también, ¿no? Este personaje y la forma en que ha sido interpretado este personaje nos ayuda a entender la historia de Occidente, los miedos que ha tenido Occidente como sociedad y los que tenemos nosotros como individuos. Acercarnos a esta figura es acercarnos a nuestros miedos, a nuestro lado oscuro, pero también a nuestros ideales y a aquello que tenemos. Porque lo que tenemos o lo que anhelamos no es simplemente lo maligno, sino también lo que consideramos inalcanzable, lo que está más allá de nuestros límites. Entonces, acercarnos a este conocimiento es enfrentarnos a lo otro, a un, digamos, a que más allá de nuestra pequeña forma de entender el mundo, existe un universo inmenso, inconmensurable, que ha sido interpretado de diferentes maneras y que nosotros no podemos creer que tenemos la verdad absoluta frente a algo. Sí, no, totalmente. Por eso, digamos, me parece que de las asociaciones que son más fértiles y, digamos, más estéticas también, porque la belleza está ahí cercana, sin duda, es esas nuevas representaciones que son antiquísimas, pero bueno, nuevo viejo, que es lo mismo, del el diablo como una figura de carnaval, ¿no? Como hay una cosa catártica en estos carnavales, en estas festividades, donde sacan al diablo y es como una suerte ahí de chivo expiatorio de los dolores y los pecados pues de la comunidad, ¿no? Este diablo carnavalesco, ¿cómo lo ves tú? Claro, es una de las representaciones populares que nos muestran que si uno les sigue, muestran como los orígenes, todo ese asociado con el tema de la cuaresma y asociado con todos los miedos que están latentes, sale a flote. Es una forma de burlarse de nuestros propios miedos. Y eso ya los diluye. ¿Sí? Ahí lo catártico, ahí lo carnavalesco de alguna manera, como la risa, pues diluye el miedo. Entonces, ese es un aspecto interesante y es también muy interesante cuando es representado en el cine, ¿cierto? O en ciertas series que le dan un carácter interesante. Uno de los personajes que podríamos decir que se asocia a la figura del diablo es sin duda la figura de Drácula como vampiro. Y en particular en la película de Bram Stoker de Drácula, que le hace toda esa, digamos, la introducción a las motivaciones por las cuales él rompe con su relación con Dios
que es por un tema de amor, porque no le protege la amada. Entonces, vamos a este personaje, de nuevo a este personaje independiente, que va a mantener la vida por su propia manera, que va a buscar el conocimiento, porque como tú decías hace un momento, la figura de Lucifer en muchos grupos está asociada al conocimiento de la luz, a algo que no está asociado con lo maligno. Entonces, este personaje en esta película de Drácula, que va a lograr encontrar el conocimiento para adquirir la vida, pero que no sea por medio de Dios. Esto simbólicamente es muy, muy fuerte. Y él logra mantener la vida y por eso tiene que succionar la sangre de otros seres, porque la sangre es símbolo de vida. Claro. Entonces, conseguir la vida a su propio modo, ¿sí? A su manera, es el estado de rebeldía suprema, ¿sí? Llegar a eso, porque hay rebeldías contra un rey, hay pequeñas rebeldías, pero a Dios y de esa manera, y que además lo haga por amor, le da un aspecto profundamente humano, que eso es lo que también tiene esta figura, que es mucho más fácil en ocasiones sentirse cercano a este personaje por las debilidades humanas y no a la perfección. O sea, aquellos que nos reconocemos profundamente imperfectos, sabemos que aquello que es imperfecto, pues no nos sentimos muy, muy cerca a eso. Sí. Pues yo creo que ya para cerrar, creo que hay una o un par de preguntas que te quiere hacer el público. Ahí tocabas un asunto que también a mí me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver también una de las representaciones del arte en la película, bueno, y está en el libro, en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, como este personaje, el cura ciego, que era el que intentaba esconder este libro famoso donde Aristóteles hablaba sobre la risa. ¿Por qué crees tú la asociación? ¿Por qué es tan grave, digamos, la figura de Dios? Es tan seria, es tan impositiva, y por qué es como tan risueña y la risa está tan unida, digamos, a la figura de lo diabólico, si la risa realmente es el gran disolvente, digamos, ¿no? Claro, bueno, en la primera parte, en la tradición cristiana medieval, pues se va a sustentar en gran parte en la seriedad. Eso va a romperse un poco con la figura de Francisco de Asís, ¿cierto? Que va a ser una figura que le da muchísima más humanidad, por así decirlo, al cristianismo, pero antes de Francisco de Asís hay una solemnidad y un poder sustentado sin lugar a dudas en el temor. Tú entras al tímpano de las iglesias y ahí estás viendo, pues, que está Jesús en juicio final, determinando quiénes van a pasar a la vida eterna o al paraíso y quienes no. Eso ya despierta temor. Entonces, todo este poder está sustentado en el miedo a condenarse en el infierno. Pero hay unos momentos, entonces, ¿qué pasa? Que esa solemnidad, lo que rompe esa solemnidad, lo que la disuelve es la risa. También Milán Kundera, en el libro de La risa del olvido, tiene esa referencia a la risa de los ángeles, como sería como una sonrisita suave, ¿sí? Mientras que el diablo se ríe a carcajadas. Y también, por ejemplo, una figura asociada al diablo como la bruja se ríe, una bruja por definición se ríe, ¿cierto? Es parte de disolver la seriedad, de saber que tiene un conocimiento que, o sea, la risa, al igual que la astucia, esto es interesante porque también está en las tradiciones, entre comillas, paganas, los dioses de la astucia se enfrentan a los dioses de la autoridad, y los dioses de la astucia son burlones. Loki, Hermes, ¿cierto? Son dioses que hacen chanzas, que todo el tiempo se están burlando. Eso lo conserva el diablo, no solo de él, también lo tiene Loki, también lo tiene Hermes. Entonces, es disolver, como no te creas tan serio. Siempre se enfrenta a la autoridad absoluta como diciéndole, mira, no te creas tanto, ¿sí? No te tomes tan en serio. Y ese es uno de los conceptos más encantadores, sin duda, de estos seres también llamados embusteros, ¿sí? En la mitología.
Totalmente. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Susana, y creo que tienes una pregunta, ahí aparece abajo. ¿Cuál es tu representación favorita de Lucifer o del diablo en el arte? Te pregunta. Hola Isa. Bueno, Isa, para gran alegría de todos, este libro va a tener ilustraciones y hay varias. No es una pregunta fácil de contestar. La de la portada, que es tomada de una escultura que está en Madrid, es realmente interesante, es muy, muy, muy humana, representa el ángel caído, ¿cierto? Y otra realmente que me encanta es en la que van a encontrar al final, la de Alexander Cabanel, que es este ángel caído que es absolutamente hermoso, es un guapo espectacular, con unas alas, un cuerpo supremamente sensual, pero que se le nota la ira, se le nota la rebeldía, se le nota la soberbia en los ojos. Entonces, no es fácil la pregunta, pero grosso modo te diría que esos están entre mis preferidos, junto con otro que también van a encontrar en el libro de las horas, que es una de las primeras representaciones del ángel caído, y es un ángel que cae, y es rubio, de ojos azules, precioso, ahí se ve lindísimo en el momento en que está cayendo. Entonces, esos serían como mis tres finalistas de las representaciones. Sí, son una maravilla, bueno, las representaciones de todo esto, bueno, como tú lo dices muy bien en el libro, bueno, y después digamos desde Freud y sobre todo Jung, que tiene pues todas estas asociaciones, bueno, que es donde empezamos a hablar, digamos, que el diablo también es una forma de la sombra, que tiene que ver con nuestro lado oscuro, lo que intentamos ocultar, ¿no? Digamos, ya visto desde un lugar analítico y no como una presencia, pues, que está habitando el mundo, ¿no? Es entender el cielo y el infierno como partes, pues, de nuestra propia manera de nombrar el mundo, ¿no? ¿Quisieras hablar algo de eso para cerrar? Bueno, la lectura que hace Jung de la sombra, de nuestro lado oscuro, de aquello que tenemos que reconocer de nosotros mismos para poder realmente conocernos y trascenderlo. Entonces, hay una frase más o menos que es de él, no la sé de memoria, pero es nadie trasciende haciendo figuras de luz, sino haciéndose consciente de su propia oscuridad. Y lo que refleja este personaje es esa oscuridad interior que muchas veces podemos llevar nosotros mismos. Sí. Creo que hay otra pregunta para terminar. Sí. Dice que aparte de Robert Johnson, que lo mencionas en el libro, el famoso bluesista, ¿qué conexión musical del siglo XX con el diablo te llama la atención? Del siglo XX no lo sé. A ver, bueno, están las relaciones un poco obvias con el metal, pero tal vez, no sé si a nivel legendario, a nivel de música, la de Paganini, sin lugar a dudas. O sea, pasar a la historia como el violinista del diablo me parece que es fascinante. Pero sin duda, todo el tema del rock y del metal y sus asociaciones me parecen interesantes, sobre todo por las portadas de los discos. Me parece que conservan muchas de estas portadas, sobre todo las de Ozzfest, los elementos del Baphomet y los elementos del macho cabrío, y eso es bastante interesante. Muy bien, pues creo que se nos acabó el tiempo ya. La recomendación de nuevo es a que compren y sobre todo lean el libro de cómo el diablo adquirió sus cuernos, de Susana Castellanos de Subiría. De nuevo, mil gracias, Susana, por escribirlo, por seguir haciendo este trabajo, y gracias, bueno, a todos por estar acá.
Gracias a ti, Álvaro, y a todos los que nos acompañaron y pues a la editorial y a toda la gente que trabajó apoyando este proyecto. De verdad, muchísimas gracias. Muy bien.